Permesso? Certo. Vabbè, andrò lì. Tutto pieno, è tutto pieno. Va bene, va bene. Amigos, jóvenes, los que no están aquí, los que están por las escaleras, por la calle, un abrazo con todo. A mí me pasa un poco como a los Rolling, los Stones, están muy viejos, pero convocan jóvenes. Es el mundo al revés. En realidad, llevo un par de años hablando con los jóvenes del mundo, porque los que están entrando en las universidades, inapelablemente, van a ser los trabajadores posibles del futuro, porque la acumulación técnica va a imponer trabajadores con formación terciaria. No por ello dejarán de ser generadores de plusvalía. Seguirán siendo trabajadores, pero tal vez por la oportunidad de la formación terciaria tengan un mayor horizonte intelectual que los viejos trabajadores de mi generación, con los cuales hemos luchado y soñado y sufrido. Por mayor capacidad pueden estar más cerca de la libertad. El punto débil que tendrán, que serán más modernos, más dependientes de la tecnología y pueden ser más débiles, aunque más inteligentes. En pocos años veremos los robots, verán, sustituyendo al hombre por todas partes y generando valor eficientemente. Es inevitable, no es opinable, no es que nos guste, es inevitable, que es distinto. Y el mundo asistirá a luchas por el salario básico, por el hecho de haber nacido, por acortar los días de trabajo, por multiplicar los bienes públicos, porque habrá necesidad de redistribuir, porque los robots no consumen, será necesidad de la economía. Y asistirán
a la posibilidad de tener, a la posibilidad de tener más tiempo libre. Pero todo ello tiene una de cal y una de arena. Porque los robots van a trabajar para los dueños de los robots. Sería maravilloso que trabajaran para el género humano. Mientras el género humano juega la pelota o pesca o se divierte, las máquinas trabajan. No será tan así. Esta pintura sintética del futuro que yo no veré, pero que no está tan lejos. No puedo obviar cosas eternas y permanentes. Estamos vivos porque hemos nacido. Y en eso somos igual a todas las cosas vivas. Pero la única diferencia de las cosas vivas es que la naturaleza, o Dios, para los que creen, o lo que fuere, nos ha dotado de conciencia. Y al crearnos conciencia y ser gregarios, un animal gregario que no puede vivir en soledad, que necesita sociedad, es por ello un animal político, aunque no se dé cuenta, porque la sociedad es imprescindible, pero la sociedad tiene conflictos y los tendrá siempre, porque la naturaleza nos hace semejantes, nunca iguales, nunca idénticos. Y es natural que si no somos idénticos, tengamos visiones distintas, aparte de las clases sociales, aparte de la influencia de la historia, del medio. Necesitamos sociedad para vivir. Sin sociedad somos menos que una hoja al viento. Nuestra vida es imposible. Razonen. ¿Qué sería de la vida de cada uno de nosotros si tuviera que hacerse la ropa y todas las cosas que consumimos solo? Y tuviera que ser cardiólogo, y tuviera que ser mecánico del auto, y constructor de sus baterías y de su casa. Imposible. Andaríamos como con suerte, con algún taparrabo abajo de los árboles. El hombre ha creado civilización porque previamente formó sociedades. La historia del hombre es la historia de grupos humanos que se respaldaron unos a los otros y por ello mismo pudieron cubrir toda la tierra. Nunca olviden que todos somos afrodescendientes y que la civilización es un patrimonio humano por el hecho de tener conciencia y que nos ha permitido esto que somos, este punto al que hemos llegado, con contradicciones, con muchos errores, pero piensen que en los últimos 150 años vivimos 40 años más de promedio, y eso se lo debemos
a la acumulación de conocimiento que ha hecho la humanidad generación tras generación. No es poco lo que hemos recibido. Tal vez el pasado no lo pensó desde los que descubrieron la rueda hasta el código genético. Pero la solidaridad intergeneracional se llama civilización. El progreso humano ha costado mucho dolor y sigue costando. Cada paso civilizatorio fue la derrota y los dolores de alguien. Siempre pongo como ejemplo aquellos trabajadores que en Chicago lucharon por las 8 horas, levantando la bandera más grande para los trabajadores de su tiempo. Pagaron con la vida. Unos años después nadie discutía las 8 horas, pero no cayeron del cielo. No fue un regalo de los dioses. Fue producto del esfuerzo vanguardista de gente organizada que luchó por más civilización. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir. Si analizamos la historia de nuestras repúblicas, el llegar a una de las verdades relativas más hermosa de la época contemporánea, que los hombres somos iguales ante la ley. Verdad también a media, cuestionada por la realidad. Y vaya que hay que seguir luchando. Dura bandera de la Revolución Francesa, que quedó con el asta quebrada, con el bonapartismo, y que está allí como un gigantesco desafío. Todos sabemos que no queremos solo la igualdad básica ante la ley. Queremos que la igualdad esté bajo el techo de nuestra casa. Pero falta, y vaya que falta. Y todo eso costó mucho esfuerzo humano. Lo que vendrá no puede escapar a esta ley del esfuerzo humano. No me gusta usar el término izquierda y derecha porque son muy contemporáneos. Son hijos de sentarse en los bancos del Parlamento francés. Siempre a lo largo de la historia del hombre hubo una cara un poco solidaria, un poco equitativa, un poco soñadora, un poco justiciera. Se podía llamar Solón, dando la libertad a los esclavos por deuda. Se podía llamar Epaminonda, o los Gracos, o Jesús, el hijo de María. Puede tener muchos nombres. Han dado siempre por la historia del hombre esa cara, diríamos, progresista o equitativa en el contexto de su tiempo y con las limitaciones de su tiempo. La que busca un poco de justicia social, a veces,
confundiendo sueños con realidades y cayendo en el infantilismo, queriendo repartir lo que no existe. La otra, la conservadora, dejando de ser conservadora y transformarse en reaccionaria, fascistoide. Vaivén, péndulo de la historia del hombre. Quienes militamos en un extremo o en el otro y somos viejos sabemos que nunca seremos derrotados porque tampoco nunca triunfamos definitivamente. Apenas vamos andando y subiendo escalones en la mejora de la sociedad que nos toca vivir. Y nunca tendremos una sociedad perfecta y sin conflicto, porque además sería horriblemente aburrida. No, tendremos siempre una sociedad con deudas y con escalones que construir para seguir andando. ¿Por qué? Porque ese es el destino de nuestra historia y el reflejo de nuestras limitaciones. Si fuéramos dioses, seríamos perfectos y la sociedad andaría perfecta. Pero como somos hombres y necesitamos sociedad y no somos perfectos, necesitamos que alguien se encargue de las inevitables contradicciones que tiene la sociedad. Ese es el papel de la política. Por eso tenía razón Aristóteles. El hombre, se dé cuenta o no, es un animal político, porque tiene que construir sociedades. Creo que todo sistema siempre termina generando una cultura funcional a sus intereses. Obviamente, la época de la esclavitud generaba una teoría que había hombres intermedios entre el reino animal y el reino humano. Y encontraba en la esclavitud toda clase de justificaciones culturales. El mundo feudal generó su cultura, su responsabilidad de los señores para con sus vasallos y la dependencia de sus vasallos. Y no solo que cada sistema genera una cultura, genera un mundo jurídico que está en relación con su interés de preservarse. Así, no tiene que sorprendernos que esta etapa de la sociedad capitalista haya generado una cultura que se difunde masivamente, permanentemente, por todas las formas de comunicación y nos rodea con sus valores, con sus formas ocultas de la propaganda que generan en nuestro yo íntimo, subliminal, respuestas dependientes, precisamente un factor coercitivo sin fuerza. Y esto es paradojal. Algo que nos domina sin necesidad de opresión física. Es la sociedad consumista en la que estamos inmersos. Porque esa sociedad, esa cultura es funcional a la acumulación capitalista.
y trata de lograr de nosotros una transformación permanente de agentes de mercado que contribuimos a la multiplicación del propio mercado. La religión fundamental de nuestro tiempo es el mercado. Ha sustituido todas las otras formas religiosas del pasado. Me estoy refiriendo a la conducta de hecho, no tanto a la conducta de derecho. Y naturalmente, esto establece un creciente y permanente estímulo de nuevas necesidades que acusan nuestra vida. Y como esas necesidades nos interrogan y nos conducen, nos obligan a generar los medios económicos para hacer frente a esas necesidades. Y nos transformamos, si quieren usar viejas palabras, vamos quedando alienados, precisamente. Mi generación cometió un error de ingenuidad que no debería cometerla de ustedes. Ustedes deben de cometer vuestros propios errores, no los nuestros. ¿Cuál fue? El creer que cambiando las relaciones de producción y de distribución íbamos a tener un hombre nuevo, distinto. Pobres criaturas soñadoras. No nos dimos cuenta a tiempo del papel que tiene la cultura. Que realmente ahí, en la batalla de los valores culturales, es donde se asienta la fuerza de un sistema. Confundimos lo militar con el peso que tiene lo cultural. El término idea tiene que ver con las fuerzas subliminales que frecuentemente nos dominan. No piensen, no cometan el error nacionalista, racionalista de nuestros abuelos, de creer que el hombre razona y porque razona luego decide. No, más bien es al revés, por desgracia. Primero sentimos y ya está la decisión tomada. Después el razonamiento le pone argumentos a la decisión interior que ya tomaron nuestras tripas. Con un sentido, una mística del trabajo y del ahorro. Probablemente los ejércitos de Cromwell fueron los primeros que respetaron a la población civil en la historia de las guerras de la humanidad. Es decir, la burguesía naciente tenía principios muy férreos y odiaba al feudalismo. Sobre todo por la mística del trabajo y del ahorro. El capital se ha hecho etéreo financiero de dimensiones colosales y esos no son los valores presentes. Se ha transformado en mucho en especulativa y fundamentalmente lobista, concentradora de poder político indirectamente para servir con ese poder político a decisiones de gobierno en toda la faz de la tierra favorables a sus propios intereses. Está haciendo crecientemente desiguales las repúblicas y está haciendo víctimas a las clases medias.
No hay que sorprenderse demasiado con ciertos resultados electorales. Esto es consecuencia de la excesiva concentración de la riqueza y de una enorme clase media congelada. Una enorme clase media congelada que ve su futuro con incertidumbre y tiene temor en caer en la pobreza, porque hace muchos años que está estancada, mientras crece y crece y crece la riqueza, pero ella está estancada. Ese grupo humano grande es muy sensible a atribuir responsabilidades a fenómenos coyunturales, de explicaciones como que la culpa la tienen los chinos, la culpa la tienen los inmigrantes, los mexicanos. Todos tienen la culpa. No puede ver con fidelidad el gigantesco fenómeno de concentración de la riqueza, que es la mayor calamidad de nuestro tiempo. En 3 años, en mi pobre América Latina, 32 personas tienen lo mismo que 300 millones de latinoamericanos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que su patrimonio anualmente está creciendo a una tasa del 21%, mientras que todo el PBI de la región, América Latina, no crece ni al 2%. Esto es casi una ley de la economía mundial hoy. ¿Cómo es posible este fenómeno? Es posible porque la concentración de riqueza termina horadando a la democracia representativa. ¿Por qué? Porque los lobbies, con semejante fuerza económica, ejercen sobre los gobiernos presiones a favor de decisiones que multiplican la rentabilidad de esa concentración de riqueza. En el fondo, ¿quiénes son las víctimas? Lo primero que pensamos, los pobres. Sí, claro. No hay para repartir con los pobres, no hay medios como para hacer frente a las crisis sociales. Pero la víctima es también una gigantesca clase media que hay generada de trabajadores calificados, de gente con un salario relativo, con relativas, que son la verdadera víctima, dice un obrero sindical norteamericano de la industria del automóvil. Estoy ganando lo mismo que ganaba mi abuelo en términos de valor. Esos son los votantes de Trump. El pueblo norteamericano quedó, el trabajador común, con los salarios congelados. Y uno podría decir, pero los mexicanos se beneficiaron. Los mexicanos perdieron 2 millones de campesinos que no pueden competir con la agricultura norteamericana, que a su vez la realizan los brazos mexicanos que pasan la frontera. ¿Quién ganó? Ganaron las grandes empresas, no el pueblo mexicano ni el pueblo norteamericano. Estos son cambios que no tienen nada que ver con un mundo mejor, porque son cambios de lo malo a lo peor, probablemente, porque significan un hipernacionalismo que va a terminar seguramente en tensiones, en conflicto. Ojalá que me equivoque. Pero los más viejos, esta película ya la vimos. Aunque hay que seguir luchando para cambiar el mundo.
Creo que va a demorar un poco. Pero lo que puedes cambiar son los frenos en tu cabeza. Si no puedes cambiar el mundo, puedes cambiar tú. Para que el mundo no te destroce, porque tú has tenido el milagro de estar vivo. El mayor premio es estar vivo. Y has de darte cuenta que la vida no debe ser una carga, sino la aventura más hermosa en todo lo posible. Y debes de aprender a dominarte a ti mismo para que no te imponga su dictadura el mercado. Es una dictadura suave, blanda, ni te das cuenta. Pero cuando quieres acordarte tiene ahogado y no salís más. Puedes vivir con un busito que no tenga el cocodrilo, no pasa nada. Los championes no necesariamente tienen que ser de marca. Es decir, no debes dejar robarte la plata. ¿Por qué? Porque tú no vas a comprar con dinero, vas a comprar con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero. Y lo que tienes que luchar es tener tiempo libre, porque esa es la libertad. No estoy haciendo una apología de la pobreza, estoy haciendo una apología de no entrar en el mundo de la pavada que te sacan toda la plata y te hacen trabajar para ello, como un burro y la vida se te va. ¿Por qué tiempo libre? Porque es una necesidad para cultivar los afectos. A ver, las cosas que nos hacen felices son los afectos. Las cosas inertes no tienen afectos. Las cosas que tienen afectos son siempre cosas vivas. Si tienes un niño, llévale un juguete, 2, 3, 20. Pero verás la alegría el día que le lleves un perrito o un gatito. Es otra cosa. Necesitamos cosas vivas. Y mucho más, relaciones humanas. En la época del amor, de la juventud volcánica, tiempo para la pareja humana, para la cosa más sagrada y que conmueve el mundo y que es la razón de que estemos vivos como especie arriba del planeta. El motor, el verdadero motor de la existencia arriba del planeta. Después, en mi edad, una dulce costumbre. Algo a lo que no se puede renunciar, porque no se puede, es muy difícil vivir en soledad. El amor también tiene edades. Tiempo para los hijos. Nunca caigas en ese disparate. Yo no quiero que a mis hijos les falte nada y le faltas tú, que te vas de mañana y vuelves de noche y nunca tienes tiempo para perder con tus hijos. No,
porque eso no tiene precio. Y los amigos, ¿qué sería el mundo sin amigos, sin amistad, sin compañeros de ruta, sin tiempo perdido con los amigos? Sí, en las pequeñas, grandes cosas de la vida. Eso se llama la felicidad posible que se puede tener arriba. Y hay derecho a pelear por la felicidad. ¿Por qué? Porque la vida se te va. Y no puedes ir a un supermercado a comprar vida. No dejes que te roben tu vida. No puedes cambiar la dureza del mundo hoy. Pero puedes cambiar tu conducta para tener una armadura de defenderte del mundo. No te dejes ganar por el odio. Odiar es mirar hacia atrás. Pudo haber sido útil que la naturaleza nos pusiera un ojo en la nuca para cuidar la espalda, pero no lo hizo. Miramos hacia adelante, hacia el porvenir. Las cuentas del pasado, difícil, no se cobran. Nadie te va a resarcir. Triunfar, no hay triunfo definitivo. No. Lo que es definitivo es caerse y volverse a levantar y volver a empezar. Lo que importa no es triunfar, lo que importa es la esperanza y el coraje de vivir. Porque no hay un premio al final. Al final lo que hay es un agujero negro, la tumba. El premio es la vida misma. Y la vida misma hay que vivirla con intensidad, con ganas de vivir, con darle todo lo que podamos a este paréntesis milagroso en el que estamos vivos. Creo que la economía empezó a cometer un error con Adam Smith cuando la separaron de la filosofía y de la ética. Y al principio no era tan grave porque era economía política, pero en los últimos años es pura economía seca. Es como si fuera una ciencia papal los vestidos. No puede haber contradicción en el crecimiento económico contra la felicidad humana. Y eso está pasando hoy. ¿Y saben cuál es el síntoma? La cantidad de suicidios que hay en el mundo, del cual no hablamos para no espantar. Pero hay más suicidios en el mundo que los muertos de todas las guerras, más los muertos de todos los homicidios. El único animal que se suicida es el hombre. Y eso es antinaturaleza, porque la naturaleza nos hace para pelear siempre por la vida. ¿Qué nos pasa? Frustración, soledad. Entonces cuiden la felicidad humana. Y recuerden aquel consejo bíblico que el hombre feliz no tenía camisa. Si lo agarran al pie de la letra pensaban de que estaría en algún país tropical. No es así tampoco. Es metafórico, pero quiere decir que la felicidad o la consigues con poca cosa o no la consigues. Porque no está en las cosas, está en ti mismo. Es esa sensación, alegría de vivir sin odio, como hacen los pájaros, que en cada amanecer cantan, como agradeciendo el hecho de estar vivo, y después salen a buscar su pitanza, pero al amanecer cantan, agradeciendo a la vida,
hay que agradecer a la vida, querer la vida y luchar por la felicidad de ella. Gracias, muchachos. Gracias por todo.